Colegas, les saluda el profesor Orellana. En esta ocasión para resolver una situación problemática de el área de ciencias sociales de educación secundaria. Como saben ustedes, el objetivo de estos videos es que el docente conozca lo que necesita para afrontar con éxito la prueba única nacional en lo que corresponde a conocimientos pedagógicos curriculares y disciplinares de la especialidad. Educación secundaria, ciencias sociales, situación. Si el docente desea que los estudiantes desarrollen la noción de simultaneidad para la comprensión del tiempo histórico, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? Opción A, pedirles que elaboren un cuadro comparativo acerca de la tecnología agrícola de Paracas, Nazca y Chincha. Luego pedirles que ubiquen en el actual mapa del Perú los territorios donde se desarrollaron estas sociedades. B, pedirles que investiguen la etapa inicial de la cultura inca y la etapa de apogeo chimú. Luego pedirles que ubiquen ambas etapas en un cuadro cronológico del periodo prehispánico. C, pedirles que analicen imágenes de ceramios de la cultura moche y chimú. Luego pedirles que identifiquen las semejanzas y diferencias entre sus representaciones. Es claro que esta pregunta corresponde a la competencia Construye interpretaciones históricas. Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades. Interpreta críticamente fuentes diversas. Comprende el tiempo histórico. Elabora explicaciones sobre procesos históricos. Pero la pregunta se centra en la segunda capacidad. Comprende el tiempo histórico, que dice, es usar las nociones relativas al tiempo de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones que dependen de distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones. Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos cronológicamente. Aquí aparece una categoría temporal, que es la secuencialidad. Segunda categoría temporal, y explicar los cambios y permanencias. Esa es la segunda categoría temporal. Y la tercera categoría temporal, las simultaneidades que se dan en ellos. Entonces, comprender el tiempo histórico implica manejar en diferentes situaciones o quizás tomando dos o tres la secuencialidad, cuyo gráfico representativo es la línea del tiempo, los cambios y permanencias, que son comparaciones de hechos históricos en dos épocas distintas, donde se ven las similitudes y las diferencias, y las simultaneidades, que son procesos históricos que se dan al mismo tiempo. Entonces nos plantean cómo trabajaríamos la simultaneidad, cuál de las tres alternativas puede trabajarse de mejor manera para la simultaneidad. Analicemos la primera alternativa. Pedirles que elaboren un cuadro comparativo acerca de la tecnología agrícola Paracas, Nazca y Chincha. Luego pedirles que ubiquen en el actual mapa del Perú los territorios donde se desarrollaron estas sociedades. Nosotros podríamos descartar esta opción, dado que Paracas y Nazca pertenecen al primer intermedio o intermedio temprano, y Chincha pertenece al intermedio tardío según Rodwell. Entonces no puede haber simultaneidad, porque para que sea simultaneidad deben estar en el mismo tiempo, en la misma época. Pero veamos los frisos cronológicos, que es un recurso que nos permite visualizar justamente esas simultaneidades. Para eso revisemos parte de la teoría que necesitamos para poder hacer nuestros frisos cronológicos. La cultura paraca fue una importante sociedad en la historia del Perú, muy conocidos por el arte textil, sus momias y por las preparaciones craneanas. Surgieron aproximadamente entre el 700 a.C. y 200 después de Cristo. La cultura nazca fue descubierta por Max Uhle en 1901. Cronológicamente se ubica en el periodo intermedio temprano, entre el año 10 a.C. hasta los 700 después de Cristo. La cultura chincha floreció
entre los años 900 y 1450 después de Cristo. Se desarrolló en los valles de Cañete, Chincha, Pisco, Ica y Nazca. Entonces, la fuente siempre es importante colocar la fuente porque estamos en una pregunta de ciencias sociales. Ahí trazamos nuestro eje, ubicamos los tiempos, menos 700 es 700 a.C. y después tenemos aquí los más 200, que sería 200 después de Cristo, y esa barra va a representar el periodo que tuvo presencia en el territorio del actual Perú, Paracas. Luego ubicamos menos 10, que significa 10 años antes de Cristo, hasta, evidentemente, todo está proporcional a la medida. 700 después de Cristo, la cultura Nazca. Ahí vemos que entre Paracas y Nazca hay un periodo entre menos 10 y 200, que hay simultaneidad, que coexistieron. Chincha se ubica entonces desde el 900 después de Cristo hasta 1450. Como ven, no hay coincidencia temporal entre Paracas, Nazca y Chincha. Sí lo hay simultaneidad entre Paracas y Nazca. No podría ser la respuesta. Analicemos la siguiente opción. Pedirles que investiguen la etapa inicial de la cultura inca y la etapa de apogeo chimú. Luego pedirles que ubiquen ambas etapas en un cuadro cronológico del periodo prehispánico. De 1200 a 1533 después de Cristo, Inca. La expansión de los incas comenzó a principios del siglo XIII. Establecidos en la ciudad del Cusco, crecieron hasta convertirse primero en un pequeño reino con políticas y costumbres adaptadas a las culturas predecesoras. Del 1100 al 1400 después de Cristo, Chimú. La muy bien organizada capital de los Chimú, Chanchán, fue la ciudad más grande de su época en el hemisferio occidental. Ahí está la fuente también, siempre es importante colocar la fuente. Ahí está nuestro eje de coordenadas. Ubicamos ahí más 1200, que significa 1200 años después de Cristo, y 1533, que es el tiempo en el cual tuvieron pues presencia dominante los incas. Esto ocurre entonces entre 1200 después de Cristo y 1533 después de Cristo. Y si ubicamos el periodo de Chimú más 1100, o sea, 1100 años después de Cristo hasta 1400 después de Cristo. Ahí vemos que entre los incas y los chimúes hay pues una simultaneidad entre 1200 después de Cristo y 1400 después de Cristo, aproximadamente 200 años. Con este trabajo sí podemos definir nosotros que hay simultaneidad entre los procesos históricos de los incas y los chimú. De esa manera hemos resuelto esta pregunta. Muchas gracias, será hasta una próxima. Grupo Orellana, capacitación docente virtual de calidad que garantiza resultados.